eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, en tu nombre adoramos, por quien eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad. En tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, en tu nombre adoramos, por quien eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad. Esteu aquí, congregats, i els que estan des de casa, que ens estan seguint des de casa perquè no es poden reunir amb nosaltres pels motius que siguin. Doneu-vos la benvinguda en aquest diumenge en el que moltes de les nostres esglésies germanes celebren el Dia de la Mare, uns altres celebren el Dia de la Família, nosaltres celebrem el Dia del Senyor. Amb totes les esglésies, a part del Dia de la Mare, avui es celebra el Dia del Senyor i això és el que nosaltres farem. Celebrar que el nostre Senyor és gran, totpoderós, és rei, és sobirà, és el Senyor de la vida i és el Senyor que ens envolta en tot moment. Si us sembla, posem aquest temps en les mans del Senyor. Senyor, moltes gràcies perquè tu ets un Déu bo, poderós, Senyor, perquè fins aquí ens has guardat, perquè fins aquí, Senyor, ens has guiat, per la teva misericòrdia, Senyor, per la teva fidelitat. Gràcies, Senyor, per la teva bondat i perquè permets, Senyor, que com a poble teu estiguem avui reunits en el teu nom. Beneix, Senyor, aquest temps, beneix, Senyor, tot el que farem i volem, Senyor, desitgem que sigui del teu agrat. En el nom de Jesús. Amén. I volia compartir amb vosaltres una lectura que es troba en el llibre de Daniel y digo así: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: háblame, mi Señor, porque me has fortalecido. El Senyor és a qui ens enforteix i a ell hem de donar tota la lluança que pot sortir i que ha de sortir dels nostres cors.
Posem en veus per lloar. Ningú és com tu, creador i rei de l'eternitat, per sempre més en gran humilitat, hem de dir, ningú és com tu. Ningú és com tu. A la creu el meu pecat vas pagar, al meu costat jo sé que caminaràs, fill de Déu, el meu Redemptor. Les teves ales donen protecció, les teves mans provisió, misericòrdia, perdó i amor, ho rebem de tu. Ningú és com tu. Creus que m'ompli com ho fas tu. Tota la vida jo podria buscar i trobar, ningú és com tu. Jo sé, ningú és com tu. Sí, Señor, te damos las gracias porque sabemos que nadie es como ti, Señor. Sabemos que nunca nada va a poder reemplazar tu presencia en nuestras vidas. No podemos llenarlo con nada que nos ofrezca este mundo, Señor, porque el amor que tú nos ofreces, la paz, tu misericordia, Señor, la tranquilidad que encontramos en el hecho de saber que todo depende de ti, todo es gracias a ti, Señor, y a ti debemos atribuirte toda la gloria y toda la honra. Eso no podemos encontrarlo de ninguna otra manera, Padre. Te doy las gracias por la oportunidad que tenemos de poder vivir una vida contigo, de poder conocerte, de poder estar a tu lado, de poder conocerte, de poder descansar en tu verdad, de poder descansar en tu realidad en mitad de nuestras vidas, Padre. Te pido por favor que nos ayudes a alabarte de una manera honesta, Señor, a entregarnos al 100% a ti, Señor, cada día, a recordar que tú diste el primer paso, Señor, y ahora nos toca a nosotros responder. Te pido por favor, Señor, que nos ayudes a escucharte en esta tarde, Señor, que nos ayudes a alabarte y que nos ayudes a aprender de ti, Señor, a través de tu palabra. Te doy las gracias, Padre, desde ya por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibirlo, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibirlo. Levantamos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad.
majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibirlo, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibirlo. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos sin comparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos sin comparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Diu així el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies com de cierva i en mis alturas me hace andar. Durant aquesta setmana, nosaltres no ens ha faltat de res. El Senyor ha provist menjar, ha provist de sostre, ha provist de feina, ha provist de salut. I ara li donarem gràcies. Continuem lluant-lo a través de les nostres ofrenes. Teresa? Senyor, Déu i Pare nostre, donem gràcies, Senyor, perquè tu ets un Déu proveïdor, Senyor, perquè ets un Déu gran, Senyor. Aixequem les nostres mans, com acabem de cantar, a tu, aixequem el nostre cor a tu i aixequem les nostres ofrenes a tu, Senyor, per donar-te gràcies per tot el que rebem de tu. Nosaltres et presentem només una petita part, Senyor, però tu ens omples les mans a vessar i omples les nostres mans a vessar per poder ajudar amb altres que no tenen. Gràcies, Senyor, per aquesta provisió infinita que no cessa mai. En el nom de tu fill Jesús. Amén. Mostres la fidelitat incomparable és, ningú mai com tu, beneït Déu. Mostres la fidelitat que ens mostres, la fidelitat incomparable és, ningú mai com tu, beneït Déu. Mostres la fidelitat.
Damos gracias al Señor que esta tarde podemos estar aquí reunidos y que podemos en comunidad alabarle y escuchar lo que Él nos tiene que decir. El título de la reflexión que haremos esta tarde es Desafíos y desafíos. Doble vez desafíos. ¿Qué es un desafío? El diccionario define como desafío una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. No sé si alguno de vosotros habéis visto alguna vez en el Canal 4 un programa que se llama Desafío Extremo. Lo hace Jesús Calleja y, bueno, se enfrenta a desafíos extremos, realiza expediciones a lugares peligrosos y más de una vez a mí me ha sorprendido mostrando maneras de vivir de otros pueblos que nunca me habría imaginado conocer o saber si no fuera por ese programa. Así que eso le gusta al Calleja, autoimponerse desafíos, ponerse en situaciones difíciles o peligrosas, diríamos, y quiero suponer porque le gusta y además porque las hace para un programa de televisión y seguramente para eso también le pagan, ¿no? Y esta tarde el título que yo he puesto es a la reflexión que haremos es desafíos. Pero estos desafíos ya no hacen solamente referencia a situaciones peligrosas, sino al desafío de cómo enfrentarnos a ellas según lo que nos enseña la Biblia. Así que por eso le he titulado Desafíos y desafíos. Y hay un libro en la Biblia que si tuviéramos que ponerle un nombre o con una palabra, esa palabra sería desafíos. Y ese es el libro de Hebreos, ¿vale? Es una epístola, o también si nosotros queremos llamarle un sermón largo, ¿vale? Que se escribe a la comunidad de los hebreos. Lo primero que quiero comentarles es qué tipo de comunidad eran los hebreos. Probablemente muchos de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando en diferido saben qué tipo de comunidad eran los hebreos, pero es necesario hoy ponernos en contexto para saber de qué estamos hablando. La comunidad de los hebreos era una comunidad judío-cristiana, es decir, eran judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías que este pueblo esperaba, que habían creído en la resurrección y que habían entendido que Jesús era el Salvador y que formaban parte de aquella comunidad. En la época en la que reciben esta carta, o el sermón a los hebreos, estaban siendo perseguidos. Y muchos de ellos que asistían a esta comunidad querían echar marcha atrás. Es decir, volver a ser solamente judíos, ya no judíos cristianos, cumplir las leyes, asistir a la sinagoga, sin que nadie les persiga por ser diferentes. Y ahora que nos queda claro quiénes eran y en qué situación se encontraban cuando reciben esta carta o este sermón, os preguntaréis, bueno, ¿por qué la Olga nos está contando todo esto, no? Es importante saberlo para que entendamos por qué el escritor va haciendo mención a cosas que sus lectores conocían. Eso pasa muchas veces, es decir, dependiendo de a quién va dirigida la carta, se usa como herramienta, ¿vale? Cosas que esas personas a quienes va dirigido conocen. Y les va haciendo entender por qué no podían dar marcha atrás. Y delante de este desafío o peligro de persecución, simplemente porque ellos tenían un desafío mayor. Tenían el desafío de mantenerse firmes en la fe. Y para ello el escritor tiene que volver atrás, él sí que vuelve atrás, y les hace recordar de dónde vienen, les hace entender que vienen de ritos, que vienen de un antiguo pacto que Dios hizo con Moisés,
de aquello que ellos conocían de memoria y que durante muchos años lo habían practicado y que se encuentra narrado en el Antiguo Testamento y que hoy nosotros podemos leer. Y les va explicando cómo Jesús es el cumplimiento de todo aquello que ellos conocen. Cómo Él inicia ya no el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. Y que es Jesús más que aquellos ritos a los que ellos querían volver. Y al pensar en la reflexión esta tarde sobre este tema, lo primero que se me ocurrió es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque no tenemos persecución en este país. Porque podemos libremente esta tarde estar aquí reunidos y porque seguramente estamos llamados a orar por aquellos hermanos nuestros, parte de esta iglesia, que sí que están sufriendo persecución alrededor del mundo. Hoy, domingo, muchas iglesias se reunieron, supongo, a escondidas en medio del desafío de ser seguidores de Jesús, aún en medio de aquello en lo que se desenvuelven, de su situación difícil y peligrosa. Y probablemente aquí podría yo acabar la reflexión de esta tarde y decir, damos gracias porque tenemos libertad. Y entonces podríamos pensar quizá, pues el contenido de Hebreos ni es para nosotros porque no somos judíos, ni es para nosotros porque no estamos en persecución. Pero es que la Biblia realmente sí es para nosotros, toda es para edificación nuestra y de la iglesia. Así que probablemente no estamos pasando persecución, pero ¿saben qué nos pasa? Que probablemente sí, a mí personalmente, que sí que lo que tenemos es la tendencia de querer volver atrás. Puede que haya cosas en nuestras vidas en las que querramos volver atrás. O a veces el querer volver atrás también puede ser el estancarnos. El querer volver atrás a veces también es no ir para adelante. A veces intencionalmente o a veces dejados llevar, no sé, a veces el desánimo o pasamos por crisis de fe y todo eso nos hace replantearnos muchas cosas. Y en lugar de tomar los desafíos que nos presenta Dios, nos quedamos quietos. Y eso no solamente está perjudicando nuestra relación con Dios, sino también que puede estar perjudicando nuestra vida como creyentes y la vida de la comunidad de la que formamos parte. Así que vamos a leer lo que nos dice como desafíos esta tarde en los versículos 10 de Hebreos, del capítulo 10, perdón, versículos del 19 al 25. Dice así: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Y tengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, al contrario, animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estos versículos que hemos leído empiezan: así que, hermanos, tenemos libertad. Una libertad para acercarnos al lugar santísimo. ¿Saben por qué tenemos que siempre recordar esto? Probablemente el escritor del sermón les dijo: así que, hermanos, tenemos libertad. Y hoy os voy a recordar para qué va a servir esa libertad. Había un tiempo en la que no teníamos esa libertad. El lugar santísimo en el que estaba la presencia de Dios solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año
para pedir perdón por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. ¿Es a eso a lo que queréis regresar? Yo me lo imagino al escritor de este sermón diciendo, ¿es a esto a lo que queréis regresar? Cuando hoy tenéis un nuevo pacto, cuando hoy tenéis un nuevo camino, un camino vivo que Jesús abrió con la muerte en la cruz. La narración de los evangelios nos dice que Jesús, cuando murió, el velo del templo, aquel velo, aquella cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se partió en dos. Y esa cortina, Hebreos en estos versículos dice que es el cuerpo de Jesús, que fue partido por abrir aquel lugar santísimo para nosotros. Y así empieza el nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesús. ¿Y saben qué? Le escucho diciendo, aún hay más. Jesús no solamente se queda en abrir el camino que nos permite la entrada directa a Dios, sino que Él es el gran sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote, es el sumo sacerdote del pueblo de Dios. Un sumo sacerdote que no necesitó lavarse ni necesitó rociarse con la sangre para pedir perdón primero por sus pecados, porque es un sumo sacerdote que no pecó. La función del sacerdote para entrar era ser un puente entre el pueblo que estaba allí fuera esperando y Dios. Y Jesús no solamente como sumo sacerdote, no solamente nos tiende ese puente, sino que Él es el puente. Él es ese puente que nos lleva hasta la presencia de Dios. Y aún hay más. Jesús no solamente es la cortina que se rompió para darnos el acceso, no solamente es el sumo sacerdote, Jesús es el sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios sobre el cual se puso todos nuestros pecados, los nuestros, de los que estamos aquí, los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, una sola vez, para ser perdonados. Me encanta el resumen que hace el escritor de Hebreos. Es como ponerles, me imagino, es como ponerles delante de ellos toda la película y decirles, ¿no os dais cuenta de lo que tenéis y de lo que teníais? ¿No os dais cuenta de dónde estáis versus dónde estabais? El escritor tuvo que hacer este ejercicio y yo también aproveché hoy para hacer ese ejercicio. Y es un ejercicio que me gustó. Es un ejercicio que me hizo consciente de aquello que costó el que yo tuviera intimidad con Dios. Y es un ejercicio que yo creo que siempre debemos hacer nosotros como creyentes. Entender que la libertad que tenemos para entrar muchas veces no la usamos. Decidimos simplemente no entrar. Por eso encontramos aquí el primer desafío. El primer desafío dice: acerquémonos con un corazón sincero y llenos de fe. Mientras hacía esta reflexión, como dije, pensé en todo lo que costó el que yo pudiera tener intimidad con Dios, el que yo pudiera entrar en ese lugar secreto, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, el que yo pudiera muchas veces cerrar la puerta de mi habitación y acercarme con corazón sincero y lleno de fe a Jesús y a mi Padre. No nos pide más. Probablemente yo he pensado, si nos pidieran alguna cosita que hacer a nosotros, algún rito que hacer, probablemente estaríamos más dispuestos a hacerlo, fíjense. Porque así somos las personas, así somos los seres humanos. Nos gusta siempre añadir algo para decir, pues yo lo hice, yo también aporté para esto, ¿no?
Muchas religiones hoy siguen haciendo sacrificios o tienen que ir a la Meca alguna vez en su vida, por ejemplo. Nosotros ya lo tenemos todo hecho con Jesús. ¿Saben qué nos pasa a menudo? Que menospreciamos aquello que hoy hemos recordado. Nos pasa que no nos damos cuenta de lo que costó entrar libremente a la presencia de Dios. Y que es decisión nuestra el tener o no intimidad, el entrar o no a ese lugar santísimo. Y es aquí donde probablemente nos quedamos estancados y nos quedamos fuera. Y es aquí donde estamos echando marcha atrás, porque nos quedamos fuera. Porque sin intimidad con Dios no hay crecimiento. Si no dedicamos tiempo para hablar con Él, tiempo para conocerle, tiempo para descubrirle, no estamos creciendo. Hay una canción que recuerdo que cantaba cuando era adolescente, no la cantaré porque sé que no tengo buena voz, pero voy a decirles qué decía. Dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a conquistar la tierra que Él nos dio. Y me encantaba cantarla, porque era muy alegre, incluso tenía una melodía muy alegre. ¿Saben a quiénes les pasó esto? Al pueblo de Israel. Resulta que cuando llegaron a la tierra prometida y tenían que entrar a conquistarla, les dio miedo. No pusieron su fe en aquel quien lucharía con ellos, quien lucharía por ellos, sino que pusieron su mirada ¿en qué? En unos gigantes que habían visto cuando fueron a revisar aquella tierra. Y pusieron su mirada en los gigantes y en ellos, en sus fuerzas, no en aquel que hizo la promesa. Y ahí se quedaron, dando vueltas en el desierto, hasta que murió toda esa generación que no creyó y que no quiso entrar. Volver atrás a veces también es no querer entrar en intimidad con Dios. A veces es quedarse estancados. Y hoy yo me he puesto a pensar mientras hacía esta reflexión, ¿qué sería para mí volver atrás? Para mí, como Olga Petroche. Para mí volver atrás probablemente sería vivir mi vida a mi manera, sin tomar en cuenta a Dios en mis decisiones. Probablemente también sería pensar solo en mí, en mi familia. Yo mismo organizaría mi vida, la viviría como si no hubiera un mañana, digamos, que no tuviera nadie más a quien rendir cuentas, ¿no? Y si me preguntarais si aún estoy expuesta a ese peligro, mi respuesta es sí. Claro que sí. Cualquiera de los que estamos aquí estamos expuestos a ese peligro, a descuidar un día y luego 2 días y luego 3 días y así hasta cuando ya no necesitamos estar en intimidad con Dios. Y entonces nos damos cuenta que hemos vuelto atrás y ha dejado de ser Él la prioridad de nuestras vidas para pasar a ser nosotros mismos y nuestras cosas nuestra prioridad. Me pasa cada vez que tengo que hacer una reflexión y siempre me tengo que plantear lo mismo. Siempre incluyo la intimidad con Dios en mis reflexiones. Y probablemente es porque es uno de los temas más peligrosos y a los que yo misma tengo que empujarme a crear un hábito para poder tener esa intimidad con Dios. Así que por eso probablemente encontraréis que es un tema recurrente en mis reflexiones. Acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe. Y esto no tiene nada que ver con la cantidad de nuestra fe. Cuando dice lleno de fe no tiene que ver con la cantidad de fe. Tiene que ver con el objeto de nuestra fe. Tiene que ver con en quién ponemos nuestra fe. Yo podría creer que existe Dios, pero eso no significa tener fe, simplemente significa que no soy atea, ¿vale? Pero tener fe
significa conocer a la persona que es objeto de nuestra fe, a Jesús. El segundo desafío que encontramos es: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. ¿Saben qué le pasó al pueblo de Israel cuando no quiso entrar a la tierra prometida? Su esperanza no estaba puesta en aquel que les había hecho la promesa. Una promesa que empezó en Abraham, cuando le dijo: sal de tu tierra y coge tu parentela y ves a la tierra que yo te mostraré. Una promesa que siguió siendo la misma, porque fiel era el que lo había hecho. Ellos no creyeron en esa promesa, porque si no habrían entrado a la tierra. No creyeron que Dios les daría aquella tierra que fluía leche y miel. En la Biblia siempre encontraremos nosotros el equilibrio entre lo que Dios ha hecho y lo que nosotros tenemos que hacer. Así como en el punto anterior, el escritor va diciendo: Dios hizo todo esto, Jesús es todo esto. Ahora tú entra libremente a tener intimidad al lugar santísimo. Ahí está la parte que Dios hizo y la parte nuestra que estamos llamados a hacer. Lo mismo pasa cuando dice: mantengamos firme la esperanza. Tenemos la seguridad de que Dios es quien nos mantiene firmes, pero es mi responsabilidad mantener firme esa esperanza, sin fluctuar, usa la palabra. ¿Saben qué significa fluctuar? Moverse sobre las aguas, siguiendo el movimiento de ellas. Y esta no es la esperanza que se nos pide tener, sino una esperanza firme que mientras las aguas se mueven a nuestro alrededor o bajo nuestros pies, nosotros estemos firmes, porque fiel es el que nos ha hecho las promesas. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de futuro. Cuando hablamos de promesas, hablamos de futuro. Así que como creyentes solo podemos enfrentarnos a desafíos, a peligros de la vida si mantenemos nuestra esperanza firme, fiándonos de aquel que nos ha prometido. Y el tercer desafío es: estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué es la estimulación? Bueno, yo cuando leí la palabra estimulación se me vino a la cabeza la estimulación temprana que hacen a los bebés, por ejemplo, ¿no? Hay una estimulación o incentivo, por ejemplo, que nos puede dar nuestra empresa para empujarnos a hacer algo que debemos hacer como trabajadores, para lograr algo, por ejemplo, ¿no? Unos objetivos. Estimular es incitar a otros a hacer algo, y qué mejor que incitar a otros al amor y a las buenas obras. Yo pensaba cuando leí esto, qué diferente sería el mundo si entre todos incitáramos al amor y a las buenas obras. ¿A qué sí? No sería el mundo como lo que hoy conocemos o tenemos. La vida cristiana no se vive en soledad, sino en comunidad. Por eso hace hincapié en no os dejéis de congregar. Pensemos en todas las veces en las que aparecen las palabras unos a otros. A mí se me han venido varias. Dice: que os améis unos a otros, dice Jesús. Perdonaos unos a otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Orad unos por otros. Perdonaos unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y así podríamos mencionar muchos más, unos a otros. Todo eso nos debe llevar a la conclusión de que nos necesitamos unos a otros. Dios creó al ser humano no para vivir solo, lo creó para relacionarse con su misma especie. Y hoy yo podría decir que la iglesia, todos los que formamos parte de una comunidad, podemos convivir porque compartimos la misma salvación, la misma fe, el mismo espíritu, el mismo Salvador, el mismo amor, el mismo anhelo de servicio.
Y es aquí donde también debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, dice. No solo entre nosotros, sino hacia afuera. Hemos hablado de acercarnos llenos de fe, de mantener firmes ¿qué? La esperanza y de estimularnos al amor. Quiero que leáis la segunda parte de estas 3 desafíos. Dice, fe, esperanza y amor. No sé si os habéis dado cuenta. Cada uno de estos 3 desafíos o invitaciones llevan aquello que dijo el apóstol Pablo, que permanecen. Las cosas que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Desafíos y desafíos. Nos continuaremos enfrentando con desafíos, con situaciones difíciles, peligrosas, no solo cada uno de nosotros como personas, sino como creyentes, como familias, como mundo, como iglesia. Siempre estamos enfrentando desafíos o peligros o situaciones difíciles. Y esas situaciones pueden llevarnos al desánimo o a quizá replantearnos como les pasaba a los judíos, cristianos preguntándose si volver atrás, a su vida de antes. Y a mí me gustaría terminar esta tarde con las mismas palabras con las que hemos empezado. Así que, hermanos, 3 cosas que me gustaría que nos lleváramos en nuestra mente. Primero, todo lo que costó que hoy cada uno de nosotros, de manera personal y juntos como iglesia, podamos entrar libremente a tener intimidad con Dios. Echemos mano de eso para acercarnos a Dios con corazón sincero y lleno de fe, como dice, para mantener firme la esperanza. ¿Por qué? Porque es fiel el que nos hizo la promesa. Y para que como comunidad nos incentivemos al amor y a las buenas obras. Y juntos salir a amar y a hacer buenas obras. Que el Señor nos bendiga. Y aprendré a caminar en tu, a poco me guiarás y yo te seguiré por siempre. Mi Señor es amén y yo siempre adoraré. Señor es amén. Y aprenderé a caminar en tu, a poco me guiarás y yo te seguiré por siempre. A poco me guiarás y yo te seguiré por siempre.
I fins aquí ha arribat el nostre temps, aquest diumenge. Temps en què tots junts hem estat davant de la presència del Senyor escoltant la seva veu. Desitjau-vos que tingueu una molt bona setmana, que el Senyor us beneixi amb les vostres feines, la vostra salut, a les vostres famílies, i retrobant-nos la setmana que ve, amb més forces, amb més ganes, amb més il·lusió i amb desig de tornar a compartir tot el que estimem en el Senyor. I em voldria acomiadar de vosaltres amb uns versets que trobem a la carta dels Filipencs, que diu així: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Doncs siguem imitadors del Senyor i que els altres vegin a qui proclamem. Que el Senyor us beneixi. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gràcies a vosaltres.